En nombre de la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, doctora Marién de la Rosa Veriñana, quiero darle a usted, doctor Carlos Aburto González, la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias internacionales en el marco de los actos celebratorios por el 44º aniversario de creación institucional de la Oficina de Control de la Magistratura, convencido que por sus calidades personales y trayectoria profesional, su disertación ilustrará a todos los presentes sobre un tema sensible y de gran actualidad. Muchas gracias y bienvenido una vez más. El día de hoy vamos a tratar un tema de un derecho fundamental que es el derecho a la identidad personal, tema en el cual a veces no hemos reparado en su importancia, no obstante que se encuentra regulado en la Constitución Política desde el año 93. Y a partir de este desconocimiento en algunas entidades públicas, se ha vulnerado derechos fundamentales también del grupo de las mujeres trans, del grupo trans y especialmente de las mujeres. Eh, yo voy a tratar, en la medida de lo posible y de mis capacidades, de poder explicar el tema del derecho a la identidad y hacer ver cómo también en Perú se ha creado una teoría del derecho a la identidad. Perú, generalmente, como muchos países sudamericanos, se han considerado que son culturas básicamente receptoras, ¿no? En la cual no hay un trabajo de creación o de aporte o de repensamiento de las instituciones jurídicas. Pero tenemos que decir a punto seguido que en algunas instituciones del derecho esto no es tan cierto, o al menos no es tan exacto, porque en el derecho peruano se ha creado toda una teoría sistemática de los derechos de las personas, eh, a la cual, cuya paternidad la tuvo el ilustre jurista, maestro, mi maestro, el profesor Carlos Fernández Sarego, pero también demostraré que los grandes referentes en la tutela de los derechos de la persona han sido los jueces, ustedes, magistrados, magistradas. Si alguien puede, digamos, aparte de Fernández Sarego en el plano doctrinario, si alguien puede, digamos, irrogarse la paternidad de los derechos de las personas en el Perú, han sido precisamente los jueces y las juezas. Y precisamente en el derecho a la identidad es algo que se muestra muy evidente y lo vamos a conversar. Incluso hay algunas sentencias, por ejemplo, pienso en la sentencia dada en el juzgado de Paucarpata, en Arequipa, sobre precisamente identidad, que es una de las sentencias más importantes que se han dado en los últimos, yo diría, en las últimas décadas, sobre la tutela de los derechos de la persona. Y entonces uno tiene fe, como diría Piero Calamanley en el derecho, viendo a jueces y juezas que, imbuidos en el personalismo y el humanismo jurídico, tutelan a la persona. Así que eso ya lo veremos en su momento, es una sentencia importante, y uno cuando ve esta labor de los jueces en tutela a los derechos de las personas, pues siente esta fe en el derecho que en su momento sintió el antiguo procesalista Calamanley. Pero vamos por partes, vamos a desentrañar qué es este derecho a la identidad personal. Y para eso hay que tener en claro dos principios, dos pilares importantes que son precisamente la concepción del ser humano como ser libertad y la visión tridimensional del derecho, ambas posturas creadas en el Perú. También veremos la influencia de la cultura jurídica italiana en la construcción de nuestro derecho a la identidad personal. Cuando hablamos de influencia no quiere decir copia, eso lo vamos a ver en su momento. Asimismo, vamos a tocar el tema del aporte peruano al derecho a la identidad personal, el aporte creado primero en la doctrina y que después va a ir, fue tomado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero también después de estas tres grandes sentencias, ¿no? Que fue Karen Mañuca, Pamela Estela Mendoza y Ana Romeo Saldarriaga, por influencia también del sistema interamericano de derechos humanos, va a entrar en los jueces, en la justicia ordinaria, y allí vamos a hacer referencia a la sentencia de Arequipa, en la cual es una sentencia pionera y una sentencia que debería ser de conocimiento a nivel general, ¿no? Entonces, eh, eh, por eso que los grandes protagonistas de esta historia, de este derecho, son precisamente también los jueces. Pero vamos al inicio. La identidad. Primero, para conocer todo derecho de la persona, tenemos que iniciar de presupuestos.
Y hay dos presupuestos principales, que son la concepción del ser humano como un ser libertad y la teoría tridimensional del derecho. La visión del ser humano como ser libertad se desarrolla en el Perú, por influjo, evidentemente, del contexto histórico en el cual hemos vivido. Perú, como muchos países sudamericanos, han pasado por dictaduras civiles, militares o cívicos militares, y la cual la indefección de los derechos de las personas ha sido sistemático. Por ejemplo, si queremos tocar el tema de la identidad, no podemos olvidar el caso de una experiencia hermana como la de Argentina, y en la cual, en la dictadura de Vilela, ¿no? Muchos niños fueron adquiridos irregularmente, eh, si me cabe la expresión, hasta incluso diría en un sentido polémico, vendidos a familias en Europa, en Estados Unidos, y que después ya mayores, estos pequeños y adultos, fueron a Argentina para conocer su historia. Y ahí precisamente está nuevamente este derecho fundamental que en los albores de sus inicios, grandes figuras doctrinarias a nivel de la ciencia eh, mundial dudaban de su existencia, porque uno de las grandes, una de las, digamos, de la cenicienta de la gran reflexión en materia de derecho ha sido precisamente las personas, porque a partir de una idea propietaria, una idea en la cual se tutelaba la propiedad, el patrimonio, la persona pues fue prácticamente olvidada de las grandes codificaciones. Y aún ahora, ¿no? Cuando muy incorrectamente se habla de derecho a la personalidad, como si la personalidad fuese el ente del ser humano, cuando en realidad los estudios profundos de psicología, y hemos tenido grandes psicólogos, por ejemplo, pienso al doctor Seguín, profesor de San Marcos y otras universidades, que nos han enseñado ya que la personalidad es la forma de ser la persona y no puede existir entonces derechos de la personalidad, como incorrectamente se ha dicho en la doctrina, por seguir el plurito de la tradición europea, por seguir alguna denominación en la cultura alemana, pero que no necesariamente tiene un correlato en la experiencia peruana. Porque no se puede importar todo, porque el derecho es cultural, el derecho es sangre, el derecho es alma, el derecho es pueblo, es las entrañas de un pueblo, de una historia, y no necesariamente eso se puede trasladar a otras realidades. Pero volvamos a nuestro tema. El ser humano como ser libertad. Ya nos decía Fernández de Sarego, Carlos Fernández de Sarego, este gran jurista genial que fue considerado el padre del Código Civil peruano y el autor del libro de Derecho a las Personas, ya en el año 50, su tesis Bosquejo para una determinación ontológica del derecho, Fernández de Sarego nos enseñaba que el ser humano, lo que básicamente es el ser humano es un ser libertad. Es un ser que se está proyectando siempre, se proyecta en el tiempo, dentro del bien común, participando con los demás. No es una mónada, no es un ser aislado, sino que es un ser que se encuentra, como diría el José Ortega, ese gran pensador español, yo soy yo en mis circunstancias, no puedo, si no me salvo yo, si no salvo mis circunstancias, no me salvo yo. Y entonces este descubrimiento de la calidad ontológica de libertad del ser humano obliga a una nueva concepción del derecho. Cuando la filosofía antigua cierra su etapa o el pensamiento antiguo con este pensador gigante que fue Boecio, el autor de la Consolación de la Filosofía, y en la cual sintetiza que el ser humano es un ser de sustancia racional para diferenciarlo, digamos, de los animales o hermanos animales, si queremos utilizar la bella expresión de San Francisco de Asís, consideró que lo que distinguía al ser humano era la razón. Y por mucho tiempo, se consideró que la razón era lo que distinguía al hombre, a la persona, al hombre, hombre y mujer, ser humano. Pero no era la razón. Porque también los orangutanes, los chimpancés, los otros primates, como nosotros, tienen también inteligencia, tienen psiquismo. Nuestras mascotas de compañía, nuestros perros, gatos queridos, tienen inteligencia, tienen sentimientos. Obviamente no al nivel de los seres humanos, pero tienen un grado de inteligencia.
Entonces, no es la razón lo que distingue al ser humano. ¿Qué es lo que distingue al ser humano? Y nuevamente, a grandes preguntas, el pensamiento responde. En la mitad del siglo XIX, un pensador danés, Søren Kierkegaard, al tratar de estudiar por qué nosotros los seres humanos pecamos, se choca con que pecamos porque somos libres, porque solamente un ser libre es capaz de pecar. Ya diría, por ejemplo, recordando San Agustín, ¿no? En Confesiones, ¿no? ¿Por qué, Señor, has puesto en mí tantos deseos si yo quiero ser un ser perfecto? Pero claro, porque eres un ser libre, eres un ser que desea, y es un ser que opta, un ser que puede seguir el camino de la redención o no seguirlo, pero solamente esto se da en un ser que es libre. Y entonces se redescubre esta sustancia, esta calidad ontológica que el ser humano lo que lo distingue es su ser libertad, una libertad que se proyecta en el tiempo, que se proyecta con los otros, porque no es individualismo, es un ser estar con los otros. Incluso la identidad se construye con los otros, es una proyección social de lo que nosotros también somos y cómo nos ven los demás. Por eso que todos los derechos están en una consonancia social. La lectura social de los derechos es consustancial en los mismos, porque evidentemente el ser humano encuentra también su explicación con los demás, con el prójimo, si queremos utilizar las expresiones del bendito Evangelio. Entonces, este redescubrimiento de la calidad ontológica del ser humano, ser libertad, que, nuestros queridos jueces lo van a aplicar al proteger el proyecto de vida, porque el proyecto de vida y la forma en que se daña es básicamente el daño a la libertad. Eso es una labor bastante sesuda y bastante encomiable. Nuestros jueces ya van reconociendo la libertad a través del daño al proyecto de vida. Pero bueno, eso es un tema que podemos tratar en otra oportunidad. Pero retomemos a la identidad. Entonces, este descubrimiento de la calidad ontológica del ser humano como ser libertad, que la libertad es creativa, que la libertad es proyectiva, que la libertad es social, empuja precisamente a la visión que el ser humano es un ser social, un ser coexistencial. Y entonces la identidad también es vista ya no encapsulada a un aspecto biológico del ser humano, porque el ser humano, siendo un ser libre, no es un ser terminado, no es un ser finito, cada uno de nosotros terminará en la muerte, porque siempre, mientras tengamos vida, vamos a ir creando, vamos a ir proyectando. Les pongo un ejemplo de hoy. Por ejemplo, ustedes están hoy escuchando a este profesor de la San Marcos, quizás aburrido, y en este seminario, no digo al profesor aburrido, que soy yo, en vez de quizás estar en compañía o tomando un café o tomando un juguito, una midiara de cosas, pero están aquí, han decidido estar hoy, quizás para un poco informarse del tema que se tratará hoy, pero es parte de su decisión personal, de su proyecto de vida, de ser mejores jueces, juezas, de ser mejores abogados en el Poder Judicial o ser abogados en sus ámbitos profesionales o mejores estudiantes, que también mis queridos estudiantes, que quizás no están escuchando el día de hoy, pero ya ven que es una decisión libre, que es parte de ese proyecto, estar hoy aquí escuchando a este profesor y en vez de estar haciendo o realizando otras actividades, porque ustedes son seres libres. Es la libertad lo que lo distingue, nos distingue a todos. Entonces, así también la identidad ya no puede ser un dato de identificación, un dato circunscrito de un ser que no muta, que no varía, sino que de un ser que se va cambiando, evolucionando en el tiempo. Claro, hay elementos que no varían, ya lo veremos, lo vamos a ver en un momento. Pero hay otros elementos que se van cambiando y mutando, porque el ser humano no es un ser terminado, finito, sino que es un ser que se va realizando y reescribiendo su historia personal en cada momento. Y entonces, esta visión del ser humano como ser libertad supera
la concepción que vea la identidad como identificación, como datos invariables, o simplemente como datos invariables, sino que trata de ver la calidad ontológica de un ser libre, que es un ser dinámico por excelencia. Y entonces, este interés existencial de la identidad, a través de esta visión del ser humano como ser libertad, va a pasar al derecho y va a influenciar a través de la doctrina de los profesores, pero también a través de nuestros jueces, que, premunidos de una formación humanista y también del sistema interamericano de derechos humanos, recordemos que el sistema interamericano también es derecho nuestro, y que va a tutelar este nuevo interés existencial del ser humano. Entonces, la persona es única, no hay dos personas que sean iguales, o perdón, idénticas, todos somos iguales, pero no somos idénticos, porque el ser humano es un ser libre, un ser que es uno mismo y no es otro. La identidad del ser humano, en cuanto a ser libre, se constituye en su dimensión dinámica, mediante un proceso autocreativo, mediante una sucesión de aspectos en que consiste la existencia. Porque claro, porque si es un ser libre, un ser que se construye en el tiempo, no es una historia terminada ni finita. Cada ser humano se va construyendo su verdad personal, su derecho a ser uno mismo y no otro. Entonces la identidad personal no es sino la síntesis de la historia vital de cada persona, en un vivir comunitario, en un vivir en sociedad. Es la exigencia de ser uno mismo. Pero también es la proyección social de la vida de la persona. Sujeto, persona, libra una guerra civil consigo mismo para afirmar y reafirmar su identidad personal dentro de las gamas de las relaciones sociales comunitarias. En Perú, el profesor, lo recuerdo porque es el referente, Carlos Fernández Izarego, padre de este derecho en América Latina, no solamente en Perú, nos decía, nos enseñaba que precisamente en la identidad se da este incesante combate, esta lucha con la finalidad de que los demás, nuestro prójimo, eh, la colectividad, no desnaturalice, no deforme nuestra identidad. Y entonces la identidad es una compleja, es una mediada lucha al fin de afirmar lo que yo soy y evitar caer en la multiplicidad de circunstancias y situaciones en las que cada persona tendría que expresar que no es él, debido a que cada ser humano no es una máquina, no es un autómata, sino es un ente que se hace, que deviene en su existencia. Retomando las palabras de Erleno de Cupis, otro gran jurista, ya no peruano, sino italiano, uno de los grandes constructores de la teoría de los derechos de las personas en esa realidad jurídica, de Cupis decía, que seguramente ustedes recordarán por su obra sobre el daño, de Cupis decía que en su libro Derecho de las Personas, que la identidad es este derecho a ser uno mismo, con nuestras propias características y acciones, y se constituye en la verdad de la persona, que no puede en sí ser destruida, que la verdad no puede ser eliminada. Y así, en Italia, creativos juristas han reflexionado sobre el hecho de la identidad, y precisamente va a ser el filón que va a influenciar mucho nuestra posición, sin ser la posición peruana una copia de ellos, pero sí va a ser un referente para interesante, importante respecto al derecho a la identidad personal. Entonces el derecho a la identidad personal consiste en ser uno mismo y no otro, pese a su integración social. Este perfil de la existencia se erige como un primordial interés personal que exige la protección jurídica al lado, de la misma forma que sucede con otros derechos, como la vida y la libertad. Se dice que la tríada de los derechos fundamentales está compuesta precisamente por la vida, la libertad y la identidad.
Y evidentemente cuando uno trata el derecho a la identidad en Perú, en América del Sur, tiene que tratar la obra de Fernández de Sarego, porque precisamente nuestro compatriota, nuestro maestro, fue el que crea esta teoría peruana del derecho a la identidad y que ha tenido tanta resonancia en la jurisprudencia como también en la doctrina, y especialmente en la doctrina foránea. Hemos hablado del derecho a la identidad, el ser humano como ser libertad. Esta concepción del ser humano como ser libertad va a originar una teoría tridimensional del derecho. Esta teoría tridimensional del derecho, nacida en el año 50 en Perú, con Fernández y Sarego, y nacida en el año 53 en Brasil, con Miguel Reale, padre del último código brasileño del año 2002, nos van a decir que el derecho no solamente es un conjunto normativo, sino que el derecho es la interacción dinámica de vida humana social, valores y norma, y que el derecho es dinámico y que es la explicación de estos tres elementos. Les pongo un ejemplo para que esto se concretice, si bien no es un ejemplo de identidad. La persona jurídica en Perú es de naturaleza tridimensional. El ente colectivo, que tiene un fin, que puede ser un fin valioso, que puede ser un fin altruista, por ejemplo, en la fundación, o puede ser un fin económico, pensemos en las sociedades, en las empresas, pero que para ser persona jurídica necesita la inscripción al registro. Como ven, es la naturaleza tridimensional de la persona jurídica, no la teoría de la ficción, es precisamente tridimensional la persona jurídica. Pero volvamos a nuestro tema de identidad. La identidad, el derecho a la identidad ha recibido como una de las culturas que más lo ha influenciado, es la experiencia jurídica italiana, y en la cual se considera como un derecho fundamental del ser humano. Es a partir de los años 70, mitad de los 70, en que se va a los creativos juristas italianos acompañados con una jurisprudencia bastante rica en reconocer este derecho a pesar de las dudas, a pesar de los terrenos movedizos, que en un primer inicio dudaban de la existencia del derecho a la identidad personal. Por ejemplo, la figura de Adriano de Cupis, gran jurista, profesor de la Universidad La Sapienza de Roma, que para él el derecho a la identidad eh, tiene como objeto precisamente la forma del ser humano, y cómo éste se relaciona con la sociedad, con la comunidad. De acuerdo con De Cupis, el centro, el kit del derecho a la identidad personal es el interés de la persona en aparecer en el plano social como realmente es, por lo que la tutela jurídica del derecho a la identidad se realiza a través de la atribución de la persona de una serie de distintivos, a fin de excluir, digamos, las equivocaciones o distorsiones de parte de la colectividad. Y entonces el derecho a la identidad personal se presentaba, de acuerdo a De Cupis, como un derecho subjetivo, esencial e innato, de alcance general, y que encuentra su aplicación en diversos intereses existenciales de la persona, como son la imagen, el nombre, seudónimo, etc. Y otros, evidentemente. Entonces, se empieza ya a través de esta cultura jurídica a reflexionar, a pensar en la existencia de un derecho a la identidad personal. Y esto va a calar en la jurisprudencia. Como bien decía otro jurista importante, ya más en nuestro tiempo, Giorgio Pino, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Roma III, pues uno ve que la identidad es la suma, ¿no?, de signos distintivos y que distinguen a la persona, ¿no?, pero que también engloba la imagen social que el sujeto proyecta, ¿no?, de sí mismo respecto al conjunto de ideas, de convicciones, de posiciones políticas y todo lo que constituye la expresión del ser humano, de la persona. Ahora bien, esta concepción, esta reflexión de los juristas de la doctrina, del formante doctrinario, va a llegar a la jurisprudencia. Y precisamente el 6 de mayo de 1974, con una sentencia del pretor de Roma, se va a reconocer el derecho a la identidad, ¿no? ¿Qué había pasado? ¿No? Se había suscitado
una consulta a la población sobre la ley del divorcio. Entonces había aparecido una publicación con una foto de unas personas que supuestamente apoyaban el aborto, pero en realidad estaban contrarios. Evidentemente se le había distorsionado su identidad. Y el juez de Romano va a decir, va a notar que el ordenamiento jurídico tutela el derecho de cada uno a no ser desconocida la paternidad de sus propias acciones, y especialmente no atribuírsele la paternidad de actos no suyos. Es decir, se tutela la propia persona, la propia expresión de la persona. Y en este sentido, como vemos, de lo dicho o de lo prescrito, de lo declarado por el juez romano del año 74, el derecho a la identidad personal vendría a ser el derecho de cada persona a ser representada en la realidad social y sus relaciones personales en su verdadera esencia. Como diría un gran jurista, Stefano Rodotà, uno de los grandes teóricos del derecho a las personas, a quien tuve el gran honor de conocer personalmente en Roma, la identidad personal, decía Rodotà, porque es una cuestión abierta en el tiempo. Y van a haber entonces otras sentencias ya en la Corte de Casación italiana, por ejemplo, en el año 85, que va a declarar precisamente que cada sujeto tiene interés considerado precisamente merecedor de tutela jurídica, de ser representado en la vida de relación, es decir, en la vida comunitaria, con su verdadera identidad, así como es en la realidad social, en la realidad general y particular, ¿no? Que no puede verse esta identidad, este interés existencial alterado, cambiado, ¿no? Respecto a su expresión intelectual, política, social, religiosa, profesional, porque evidentemente también la visión del mundo forma parte que cada uno tiene de este derecho a la identidad. Entonces, también esto entra en la Corte Constitucional Italiana, que vendría a ser el equivalente del Tribunal Constitucional Peruano nuestro, en la cual la identidad se convierte en un bien por sí mismo, independiente de la condición personal y social, de las virtudes y defectos de un sujeto, se reserva su derecho a su expresión propia. Ahora, si esto pasaba en Italia en los años 70 y 80, ¿cómo llega este discurso en Perú? Bueno, el profesor Fernández Cesarego estuvo muchos años, en finales de los 70 y inicio de los 80, en Italia, pudo beber este debate, incluso estuvo en los 3 grandes congresos que hubieron en Italia en los años 80, inicio de los 80, sobre el derecho a la identidad y que produjeron 3 importantes libros: Derecho a la identidad personal, el derecho a la lesión de la identidad personal y sobre el derecho a la información. Y entonces, imbuido en esta idea, este planteamientos italianos, pero a partir de una propia construcción, porque él es el que crea esta concepción del ser humano como su libertad y la teoría tridimensional del derecho, él va a pensar el derecho a la identidad personal. Ya había visto antes, muy joven, en el año 44, estando de representante, de funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú en Cuba, una representación de la obra We Close, ¿no? A puerta cerrada de Sartre o de Sartre, ¿no? En la cual se, se atribuye los diversos personajes una serie de atributos y personalidades, ¿no? de los personajes de la obra. Entonces, y ahí llega la frase famosa del infierno son los otros, ¿no? Entonces, viendo esto, en Fernández de Sarego, en el año 44, descubre este derecho a la identidad, ¿no? O sea, una verdad personal que somos cada uno. Y entonces, en un congreso, ya muchas décadas después, en el año 88, en Lima, él va a presentar una exposición después recogida en un libro del año 90, la existencia de un derecho a la identidad personal. Y es el primer artículo, trabajo, que a nivel sólido, a nivel de pilares y de bases, va a declarar la existencia de un derecho a la identidad. Y lo que va a llevar después a la publicación de una obra importante hasta ahora, la pionera y la única hasta ahora, por su importancia, por su influencia, que es el libro precisamente de Fernández Sarego titulado El derecho a la identidad personal, publicado en Buenos Aires por Astrea en el año 92.
que es el aporte principal latinoamericano en derecho a la identidad. Aún ahora, a pesar del tiempo transcurrido, aunque hay una edición del año 2015 en la cual el maestro peruano actualizó mucho de su libro, pero hasta ahora ese libro referente no superado en esta materia. Entonces, el derecho a la identidad para Fernández Sarego se presenta como un interés existencial que merece tutela jurídica. Es por eso que esta situación del sujeto, esta necesidad de ser representado fielmente en la proyección social. El sujeto de derecho pide que se le conozca sin desfiguraciones, sin alteraciones, sin falseamientos, sin distorsiones, no desnaturalizándose. Es decir, supone el derecho la exigencia de respeto a la propia biografía personal. Y entonces Fernández Sarego descubre que la identidad se puede, si bien siendo única como una moneda, pero al igual que una moneda tiene dos caras. Y debemos mencionar que una cara no es mayor que la otra. No es que la identidad estática sea mayor que la identidad dinámica o al revés. Ambas tienen importancia. Y va a descubrir que el derecho a la identidad personal se compone de dos tipos, ¿no? A pesar de ser una unidad indescindible, que es la llamada identidad estática, es decir, estos elementos que no cambian, que son predominantemente de aspectos biológicos, por ejemplo, la huella digital, el ADN, que no cambia, la fecha de nacimiento tampoco, porque claro, evidentemente nacemos en una fecha, o quiénes eran nuestros padres o progenitores, son aspectos que no varían, o generalmente no varían. Pero aparte de estos elementos inmutables o no cambiables, que conforman la identidad estática, hay otros elementos que conforman una identidad dinámica del sujeto, ¿no? Creencias, cultura, rasgos propios de la persona, ideologías, concepción del mundo, ¿no? Etcétera, que exteriorizadas van a representar al sujeto, a la persona. Entonces, pero también debemos indicar y precisar que el derecho a la identidad personal no se agota en los alcances conceptuales de lo que suele definirse como identificación. Identidad no es identificación. En todo caso, la identificación es el aspecto estático de la identidad, pero no es la identidad en su sentido global, ¿no? Porque no abarca los aspectos propios de la persona. Y también la identidad sexual o de género, como dicen otros estudiosos. Yo prefiero utilizar identidad sexual porque el sexo no es solamente lo que el aspecto morfológico eh, que distingue a un hombre y una mujer, sino el sexo es mucho más, es una miriada. Ya en los años 60, Harry Benjamin, este notable médico de origen alemán, que fue el que hizo famoso el fenómeno transexualismo, en su libro precisamente del transexualismo, que lamentablemente no está todavía traducido al español. Él dice ya en los años 60 que los sexos incluso son casi 12, o sea, son una cantidad de sexos, y que en el mundo precolombino americano, o sea, en nuestra América, justamente en estos días que hemos recordado la conquista o invasión, si se quiere ver, de nuestro continente, ya en los pueblos precolombinos conocían precisamente que el sexo no es solamente varón, hombre y mujer, ¿no? Que hay una multiplicidad, una miriada de sexos. Así por eso que yo, o quien le habla, junto con otros juristas, utilizan todavía la expresión de identidad sexual en un sentido amplio, ¿no? Que es el equivalente a identidad de género, ¿no? Nuevamente, no el sexo entendido solamente como el aspecto físico o gonadal de lo que nos distingue, ¿no? Sino en un sentido global de lo que implica el sexo. Volvamos al tema de identidad. Entonces, teniendo esta construcción teórica del derecho a la identidad, Fernández Sarego quiso introducirlo al Código Civil del 84, del cual él es el autor del libro de personas. No pudo porque evidentemente había
seguramente alguna falta de comprensión de los componentes, porque era un nuevo derecho, se discutía sobre la existencia de diversos intereses de la persona, porque era un tema nuevo, son temas que no se conocían. Y un rasgo característico de los juristas es precisamente el conservadurismo, ¿no? Entonces, él llega a influenciar positivamente, digo, en la Constitución Política del 93, ya que uno de sus discípulos fue precisamente un constituyente en esa Carta Magna, y se logra colocarle identidad en la Constitución. Francis debe ser responsable de que la identidad personal esté en la Constitución junto con el derecho a bienestar. Así que por eso que él tiene todavía la calidad de padre de este derecho en el Perú, y los otros padres son precisamente ustedes los jueces, ¿no? Entonces, el derecho a la identidad no entra al Código Civil del 84, entra a la Constitución del año 93. Cabe decir, porque es necesario para contar toda la historia, que en la última comisión, el grupo de trabajo de reforma del Código Civil, de la cual yo fui cosecretario técnico, tuve el honor de tener ese cargo, en el artículo 5 ya se consideraba la introducción del derecho a la identidad personal, como fue el anhelo en los años 80 de Francis Arego, de que sea parte del libro de derecho de las personas. Pero bueno, no lo pudo en el Código del 84, lo hizo la Constitución del año 93, y precisamente ya la identidad personal está tutelada, tiene un rango constitucional desde el año 93. Ya hemos hablado de la parte doctrinaria, pero ¿qué pasa con los jueces? Bueno, los jueces, con toda esta construcción dogmática, especialmente de Fernández Arego, o teórica, van a aplicarlo en el derecho vivo, como diría Carneluti. Y entonces se van a dar tres grandes sentencias en el Tribunal Constitucional. La primera, Karen Mañuca, Quiroz Cabanilla. Quiero decir de que estas tres grandes sentencias se dan en casos de mujeres clans, precisamente el tema que nos ocupa hoy, ¿no? Los tres grandes casos han sido de mujeres clans. El primero, el caso Karen Mañuca Quiroz Cabanillo, ¿no? En la cual en el año 2006, ¿no?, se obtiene este primer precedente sobre tutela del derecho a la identidad, ¿no? Es interesante el razonamiento porque el Tribunal Constitucional hace un análisis a partir de la dignidad humana, este doble carácter como principio y como derecho fundamental. También va a declarar el Tribunal Constitucional peruano este contenido, ¿no? Este haz, que es el derecho a la identidad, este haz existencial, ¿no? Que además propende a la garantía de una vida digna del ser humano, ¿no? El TC en la sentencia, Karen Mañuca va a decir que el derecho, que es el derecho, la identidad que tiene todo individuo, toda persona, a ser reconocido estrictamente por lo que es y por el modo que es. Es decir, el derecho a ser individualizado, de acuerdo a sus rasgos distintivos, a su nombre, seudónimo, registro, herencia genética, características corporales, ideología cultural, valores, reputación. Y entonces va a decir también que el sexo es también una construcción que se hace en el tiempo, ¿no? Que el sexo está compuesto por diferentes elementos cromosómicos, gonadales, anatómicos, psicológicos, sociales, registrales, ¿no? Claro, al momento en que la persona nace hay un sexo anatómico, pero que se expresará su identidad a partir del desarrollo que tiene la persona. Si bien con algunas críticas, esta sentencia fue muy pionera, porque es la primera vez que el alto tribunal, el intérprete máximo de las normas constitucionales, se haya ocupado precisamente de este interés existencial. Hay una segunda etapa, años después, con otro colegiado, en el año 2014, en el famoso caso Pamela Estela Mendoza Moreno. Y aquí es interesante porque el TC va a retroceder su posición.
de una posición, una textura abierta sobre la identidad, va a volver a una lectura biologicista del sexo. Va a decir que el sexo es algo inmutable, que el sexo viene a ser el sexo biológico, el sexo cromosómico, el sexo genético, ¿no? Por el cual se determina la feminidad y la masculinidad. Es decir, que la diferencia de sexos en femenino y masculino responde a la naturaleza de las cosas. Es una interpretación más rígida, es evidentemente una lectura más conservadora, si se quiere, y evidentemente dice también que a pesar de que las personas pueden cambiar, pueden hacer las operaciones de moredora reconstructiva respecto a los órganos genitales, en el caso de las mujeres y hombres transexuales, esto no varía el sexo cromosómico o el sexo genético. Entonces pasa, como vemos, a una lectura más restrictiva del derecho de identidad en esta sentencia. Pero 2 años después, 2016, en la sentencia Ana Romero Saldarriaga, el TC cambia nuevamente de posición. El clasicismo dice, ya no es entendido como una patología, sino como una disforía de género, ¿no? Debemos decir que en los recientes expresiones de la Organización Mundial de la Salud, ya no se considera el clasicismo como una disforia de género. Bueno, pero aquí se trata ya despatologiza el sexualismo dentro de las concepciones que, por ejemplo, se habían esgrimido en Pamela Estela, ¿no? Dice también el TC que la realidad biológica de la persona no debe ser el único elemento determinante para la asignación del sexo, pues también es una construcción. Se comprende dentro de la realidad social, cultural, personal, en la cual desarrolla la persona su existencia. O sea, como ven, es una sentencia más, diríamos, liberal, si se quiere, más abierta respecto a lo que fue Pamela Estela. Dice el TC, si nosotros asumimos una posición determinista o solamente distinguir el sexo como hombre y mujer, pues se caería en un determinismo biológico que reduciría precisamente la naturaleza humana a una mera cuestión física, cuando en realidad el ser humano es un ser psíquico, es un ser social, es un ser histórico también. También en esta sentencia lo que va a pasar es que ya los casos de identidad no van a ser vistos por el máximo intérprete de la Constitución, sino ya por la justicia ordinaria. Y ya es ahí donde vamos a pasar al otro frente, ¿no? A la justicia ordinaria. Pero antes de eso tenemos que hacer mención al sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Porque el sistema interamericano de derechos humanos también se ha ocupado del derecho a la identidad. Por ejemplo, si hay sentencias, Atalarrufo y Niños de Chile, que si bien no tocan el tema del transexualismo, el derecho a las mujeres trans, pero sí son los preludios para lo que va a venir después, que la famosa opinión consultiva 024-2017, del 24 de noviembre de 2017, en la cual se expresa a nivel de a partir de la Convención Americana una tutela sobre la identidad y la llamada identidad de género. Entonces, estas construcciones que hace el sistema interamericano de derechos humanos, partiendo evidentemente de la autonomía de la persona, de considerar a la persona como un ser libre y autónomo, un modelo de acuerdo a de vida, de acuerdo a sus valores, a sus creencias, convicciones, interpretaciones, ¿no? Pero a partir de esta construcción del sistema interamericano de derechos humanos, nuestros jueces van a tutelar el derecho a la identidad. Y esta es la etapa que nos hallamos actualmente, ¿no? La tutela de la identidad a partir de nuestros jueces de la justicia ordinaria peruana. Entonces, los jueces peruanos tienen lo que se fue construyendo y decantando en la sentencia del Tribunal Constitucional. Tiene el aporte doctrinario de Fernández de Sarego y otros autores que se han ocupado
del tema, pero principalmente su construcción de identidad estática y dinámica, y tienen como tercer frente el cúmulo de lo construido por el sistema interamericano de derechos humanos, tres variantes. Entonces los jueces, al tener esto, a tener la opinión consultiva, a tener las sentencias del TC y a tener el aporte de la doctrina, empiezan a tutelar el derecho a la identidad personal. Y hay una sentencia que yo considero que es una de las más importantes que se han hecho en tutela de la persona en Perú. Por eso que, como empezaba la exposición, yo creo que uno de los grandes defensores de los derechos de las personas de Perú son los jueces. Los jueces. Si bien la doctrina creada por mi maestro Francisco Arego como autor del libro de personas ha dado fundamentos mucho a las sentencias de los jueces, es gracias a estos jueces premunidos de humanismo, de tutela de la persona, de conciencia de la persona, en la cual han podido permitir acoger la tutela jurídica de este derecho existencial del ser humano. Así, por ejemplo, la sentencia del segundo juzgado civil del módulo básico de justicia de Paucarpata, esto en enero de 2018, va a tutelar precisamente la exigencia de una persona transexual. Y es interesante los fundamentos que hace el juez. El juez aquí hace una interpretación valiosa, entiende bien la identidad, o sea, es mejor incluso que muchos doctrinarios, o muchos profesores, muchos de mis colegas, porque va a decir, y esta parte sí lo leo porque quiero ser fiel a lo que dice el juez. Dice, cada persona es idéntica a sí misma. No obstante, que todos los seres humanos son iguales, dice el juez, no es opinión de Carlos Agurto, es del juez. La igualdad radica en que todas las personas, por ser tales, comparten la misma estructura existencial en cuanto son una unidad psicosomática constituida, sustentada en la libertad. Es la libertad la que, al desencadenar un continuo proceso existencial autocreativo, hace posible el que cada persona desarrolle, dentro de las opciones que le ofrece su mundo interior y sus circunstancias, su propio proyecto de vida, dice el juez. Adquiere una cierta personalidad, logrando así configurar su identidad. La identidad, dice este valeroso juez, es precisamente lo que diferencia a cada persona de los demás seres humanos, no obstante ser estructuralmente igual a todos ellos. Es, pues, dice el juez, el derecho a ser uno mismo y no otro. Y sigue el juez, la identidad constituye un concepto unitario, pero que posee una doble vertiente. De un lado, aquella estática, la que no cambia con el transcurrir del tiempo, y la otra, dinámica, la que varía según la evolución personal y la maduración de la persona. La primera de ellas, la estática, es la que hace no mucho tiempo se reconocía como identificación, dice el juez. Hay elementos estáticos en la identidad, el código genético, lugar y fecha de nacimiento, progenitores, contorno somático, etc. Pero también hay la identidad dinámica, dice el juez, que está compuesta por un conjunto de atributos y calificaciones de la persona que pueden variar en mayor o menor medida en el tiempo. Se trata de creencias filosóficas o religiosas, la identidad, los principios morales, la opinión, las actitudes, la inclinación política, la adhesión a ciertas soluciones. Y dice, uno de los aspectos más delicados discutidos en la identidad personal es precisamente la identidad sexual. Y también ahí en la identidad sexual, reconoce el juez, también una vertiente estática y dinámica, porque hay una parte que no varía, que es el sexo cromosómico, el ADN, pero otra parte que se va construyendo en el tiempo. Es una sentencia preciosa. Para mí es una de las sentencias, es la sentencia en derechos de las personas, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando habla del transexual, ¿no? Que es precisamente, ¿qué es el transexual? Es la persona
que es la persona en la cual los profesores de derechos de las personas hemos ocupado más a partir de Fernández Areo, que fue el primero que nos habló de la necesidad de concentrarnos en esto, de la persona transexual. Imagínense, es la persona que nace con el sexo diverso, ¿no? O sea, es una mujer que nace con el cuerpo físico cromosómico de hombre o al revés, y que siente, pues está encapsulado, cerrado, una libertad que está, yo diría también torturada, ¿no? Porque hay casos de personas que han atentado contra su vida. Y entonces llegan a una determinación de hacer la operación demoledora reconstructiva o utilizar también las hormonas. O sea, siempre hay una decisión de cambiar el cuerpo. Entonces, es un drama humano, un drama en el cual los juristas, los operadores del derecho, los jueces deben tener esa sensibilidad. Y se leyendo esta sentencia, cuando dice, por ejemplo, este juez, este valeroso juez, que el transexual vive, dice el juez, siente y actúa desde la primera infancia de manera diferente a la del sexo en el cual nace. El transexual considera un error de la naturaleza de la asignación del sexo que cromosómicamente le corresponde, por lo que tiene como máxima aspiración poder adecuar a cualquier costo la propia estructura anatómica genital del sexo que siente como propio y verdaderamente suyo. Entonces dice también el juez con una profundidad que impresiona, no, no impresiona porque lo ve más claro que muchos doctrinarios, incluso que el legislador, dice el juez. Para el transexual resulta insoportable el hecho de sentir y vivir de manera diferente la del sexo cromosómico. Y un sector tanto de la doctrina como de la jurisprudencia estima, sobre la base de un sentido liberador del derecho, porque nuevamente el ser humano es la libertad, que debe accederse a la solicitud del transexual de someterse a un proceso quirúrgico de adecuación de sexo y por consiguiente el cambio registral o el del prenombre, porque ¿qué es lo que estamos tutelando ahí? Es, como bien dijo el juez, la libertad, lo que iniciamos, la libertad estamos tutelando. Por eso que, viendo este drama existencial de la persona transexual, el juez se siente compelido a reconocer que su libertad viene siendo vulnerada, encapsulada por un hecho biológico, pero que con las armas del derecho, a partir de una visión personalista y humanista, podemos conducir. Sentencia hermosa, importante, yo la considero una de las más importantes, o quizás la más importante, en derecho a las personas que se han hecho en Perú. Valiosa, valiosa, totalmente valiosa. Ha llegado a mi conocimiento una reciente sentencia, pero todavía no se ha hecho público el documento de también una mujer trans, en la cual ya el juez no era necesaria la operación de demoledora reconstructiva, aunque si bien, porque la sentencia no está todavía pública, he leído un poco la historia de la chica. Ella intentó también hacerse eh, una, una serie de cosas hormonales para poder precisamente que el sexo vivido y sentido sea igual al sexo morfológico, porque nuevamente aquí hay una cuestión de libertad, o sea, es una libertad encerrada y que evidentemente la persona quiere salir de ella a partir de la intervención o demoledora reconstructiva de asignación de cambio de sexo o a través de la aplicación hormonal u otros que se hacen para verse con el sexo vivido y sentido, ¿no? Así que eso es ahorita el estado de la cuestión, o el estado del arte, si se quiere, sobre el derecho a la identidad. Yo termino esta exposición y termino ya de no tomarle tanto el tiempo, que cuando uno lee sentencias como las que he referido de esta sentencia de arequipeña, nos da mucha satisfacción de que nuestros jueces hayan llegado a entender completamente el derecho a la identidad, lo vivencian, o sea, es algo muy, muy interesante. Sé que hay voces, y yo también estoy en ellas, de la necesidad de una ley de género, pero si no existiese, si no se da esa ley, tenemos el artículo de la Constitución, artículo 2, inciso 1, que nuestro juez
arequipeño ha aplicado totalmente. Entonces, no es que no estén, no es que evidentemente hay muchas cosas por hacer por la comunidad transexual y las mujeres transexuales, pero eh, ya tenemos un respaldo constitucional y podemos utilizarlo y debe utilizarse. Termino para cerrar el tema de las mujeres trans, precisamente, eh, ustedes recordarán, para que vean la necesidad de ocuparnos de esta materia, que el año pasado, con el tema de la pandemia, se dio el 2 de abril una disposición por el cual, dada por el gobierno central, de que las personas iban a salir en función al sexo, ¿no? Masculino y femenino. Pero ¿qué pasaba con las personas transexuales? ¿No? El policía, el militar, veía a la chica, a la mujer transexual, pues con un DNI de hombre. Y muchas fueron detenidas, incluso hubieron videos de vejaciones en las cuales las comisarías les hacían hacer las llamadas ranas o ejercicios diciendo que y a partir de ahora iban a ser hombres, ¿no? Y evidentemente vulnerando su identidad, ¿no? Entonces, esto conlleva nuevamente, y además porque, imaginemos, la mujer trans, la mujer transexual, quiere atenderse al médico, y muchas de ellas, lamentablemente, por lo que ni siquiera tienen DNI o tienen el DNI de una entidad que no le corresponde, pues terminan excluidas de la sociedad, parias de la sociedad. Hemos visto los videos, por ejemplo, de muchas mujeres trans que en el centro de Lima, que ejercen, digamos, la prostitución, vivir paupérricamente, hacer ollas colectivas para poder sustentarse, olvidadas por el Estado. Muchas de ellas han muerto. Y muchas de ellas, en una estadística que se dio en algunos años, solamente llegan a los 40 años, porque se infectan del SIDA, se infectan de enfermedades y el Estado no les reconoce, porque cuando quieren pedir el retroviral por el tema del SIDA, ven que Marían en el DNI se llama Mario y no le dan. Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad. Instituciones públicas, políticas gubernamentales claras y protectoras del derecho a la identidad. Yo particularmente creo que tenemos ya el aparato normativo, aunque se puede evidentemente fortalecer con una ley de género, pero está el reconocimiento constitucional, pero lo que falta son políticas públicas que visibilicen y que hagan que nuevamente las mujeres trans y las personas transexuales sean reconocidas a nivel de sus derechos y como personas. Y termino con esta frase que no es mía, sino de una jurista italiana, Patricia Sidis, que decía lo siguiente, ¿no? Antes, jueces y abogados se ocupaban del ser humano a partir de expedientes y papeles, pero hoy en día tenemos la obligación de preguntarnos, en primer lugar, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Yo agradezco nuevamente esta invitación de la Oficina de Control de la Magistratura, del Poder Judicial, y a todos ustedes por su paciencia y atención. Muchísimas gracias, muy buenas noches.